Saludos hermanos, Maranatha, Cristo viene. Quisiera compartirles un poco de la historia de la ley dominical que se iba a dar en 1888. Está en el libro La Ley Dominical Nacional del pastor A.T. Jones. Y dice lo siguiente: persecución dominical por todos lados. Durante la década de 1880, la legislación dominical y la persecución aumentaron en fuerza y magnitud. El problema emergió en forma explosiva en California en 1882, cuando la cuestión del domingo se convirtió en un tema importante en la elección de los Estados Unidos. Las consecuencias afectaron a los adventistas cuando las autoridades locales arrestaron a Guillermo S. White por hacer funcionar la Pacific Press en día domingo. Aunque California pronto repelió su ley dominical, las amenazas de leyes similares en toda la nación impulsó a los adventistas del séptimo día a la acción. Quizás su medida más importante fue establecer lo que llegó a ser el American Sentinel, en un libro de la libertad religiosa que la iglesia sacó, el American Sentinel. Y en 1884, con la intención de encabezar la lucha contra la legislación dominical. La escena de acción se trasladó a Arkansas en 1885 y entre 1887 el estado tuvo 21 casos relacionados con la profanación del domingo. Todos los casos salvo 2 habían incluido a observadores del sábado y las autoridades habían liberado a los acusados de esos 2 casos sin fianza y desmintieron sus casos. Sin embargo, para los adventistas, la fianza iba de $110 a $500. Cada una dura multa en una época en la que un trabajador ganaba aproximadamente $1. Entonces vemos ahí lo duro que era la ley dominical en 1888. A.T. Jones concluyó que no podría haber una demostración más clara de que la ley era usada solo como medio de desahogar despechos religiosos contra una clase de ciudadanos inocentes de todo delito, que solo profesaban una religión diferente de la de mayoría. A finales de 1885, el eje central de la legislación dominical cambió a Tennessee, donde las autoridades arrestaron a una cantidad de adventistas a fines de la década de 1880 y a comienzos de la década de 1890. Algunos, incluyendo pastores, trabajaban en cuadrillas como delincuentes comunes. El entusiasmo escatológico de los adventistas se intensificó en 1888, cuando el cardenal católico romano James Gibbon se unió a los protestantes al elevar una petición al Congreso en favor de la legislación dominical nacional. Los protestantes estuvieron más dispuestos a aceptar esa ayuda. Cada vez que ellos, los católicos romanos, estén dispuestos a cooperar para resistir el progreso del ateísmo político, proclamó el estadista cristiano, con gusto nos uniremos a ellos. La libertad religiosa es un don precioso. Debemos apreciarlo y usarla mientras podamos. En el capítulo 2, el proyecto de la ley dominical nacional. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El apogeo de la cuestión de la ley dominical llegó el 21 de mayo de 1888, cuando el senador H.L. Blair, de Nueva Hampshire, presentó al Senado de los Estados Unidos un proyecto para la promoción de la observancia del Día del Señor como el día de adoración religiosa en domingo. Para ese entonces, el senador Blair había ido al Congreso de los Estados Unidos a proponer una ley dominical. El proyecto de ley dominical nacional de Blair fue la primera legislación de este tipo en entrar en el Congreso desde el establecimiento del movimiento adventista de la década de 1840. 4 días después presentó una propuesta de enmienda
para la Constitución de los Estados Unidos, tendiente a cristianizar el sistema de escuelas públicas y nacionales. Para ese entonces, todas las escuelas, los mercados, estaban adoptando el domingo y estaban cerrando sus puestos el domingo, las ferias nacionales y todas las escuelas públicas se estaba adoptando esa medida de ley dominical para que todos la aceptaran. Los adventistas del séptimo día no pasaron por alto la importancia profética de los proyectos de Blair. El entusiasmo escatológico por causa del movimiento de la ley dominical sirvió como factor que contribuyó al aumento de las tensiones en el periodo anterior al Congreso de la Sesión General de 1888. Entonces, cuando se iba a dar la ley dominical, estaba el senador Blair proponiendo, fue A.T. Jones, uno de los pioneros adventistas, que dio el mensaje de 1888 de la justificación por la fe, va al Congreso de los Estados Unidos en defensa del Sabbat y de lo que la Constitución en esos tiempos creía, defendiendo los principios de libertad religiosa, en contra de la ley, y fue en contra de la ley dominical, para que se respeten los derechos civiles, los derechos humanos y de la Constitución de los Estados Unidos de libertad religiosa. Y gracias a ese apoyo del pastor A.T. Jones, no se impuso la ley dominical en ese entonces. Gracias al pastor A.T. Jones, y eso lo describe en su libro, La Ley Dominical Nacional. Y también este libro de historia que nos habla un poco acerca de lo que pasó, la gran crisis que afectó a los adventistas de ese entonces, que ellos tuvieron una gran conmoción también al pasar esto. Es imposible comprender el elevado tono de agitación de los participantes en las reuniones de 1888. Sin captar este hecho, los adventistas creían que debido a la crisis dominical que ya habían afrontado, estaban en el tiempo del fin. Entonces, en 1888, más o menos en el que se iba a dar la ley dominical, todos creían que estaban viviendo en el tiempo del fin. Y desde ese momento empieza las primeras agitaciones de la ley dominical. Sucedieron hace casi como ya 200 años que han pasado. Fue la primera vez que los ejércitos romanos o Estados Unidos sitió Jerusalén, se podría decir en palabras, o sitió este mundo, ¿no? Este mundo se vio casi obligado, tomado por Roma, ¿no? Con la imposición de la ley dominical, pero no se pudo llegar a cabo. Pero fue un tiempo en que muchos adventistas creyeron que estaban viviendo en el momento del fin. A.C.N. Haskell escribió poco antes del comienzo del Congreso que su libertad como observador del sábado pronto sería quitada y pronto podrían estar dando testimonio en cortes y prisiones. Muchos creían para ese entonces que se había acercado el fin y que tendrían que comparecer a cortes, como dijo Cristo, ¿no? A causa de la ley dominical se llevaba a cortes a dar testimonio a los jueces y reyes. Pero no se logró gracias a la intervención del pastor A.T. Jones, que fue en defensa de los derechos constitucionales de los Estados Unidos, en derecho a defender la libertad religiosa y en defensa de los adventistas del séptimo día, y que creíamos en que debemos tener la libertad religiosa del sábado. Entonces fue en defensa del Sabbat, del sábado. Y así es como se evitó esto. Y estamos ahora también viviendo en el tiempo del fin, hermanos, en que en cualquier momento se puede imponer esta ley dominical por parte del partido que ahora está ejerciendo autoridad, que está por Donald Trump, con la ayuda de los protestantes, podría imponer esta ley dominical que podría entrar en vigor. Y estamos alertas, hermanos, estamos alertas porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Hace como 200 años ya estábamos viendo las leyes dominicales viniendo. Y ahora, sin duda, estamos más cerca de que eso llegue a ser. Debemos prepararnos y hablar acerca del sábado, compartir acerca de los mandamientos de Dios y amonestarle al mundo que la ley de Dios está vigente y que debemos guardar el sábado, del cuarto mandamiento, dándole el mensaje de los 3 ángeles.
Gracias y que Dios los bendiga.